Vamos a continuar con el programa y los invito ahora a hacer un repaso de los hallazgos ecográficos en trombosis venosa profunda. En este bajorrelieve, que muchos de ustedes han visto en libros, en revistas, en algunas charlas, hace referencia a una vena safena mayor trombosada, que tiene un paciente con tromboflebitis, ¿no? Eso es lo que queda representado y ha sido una imagen que ha acompañado eh, a muchas charlas. Vamos a empezar a hablar entonces sobre la evaluación ecográfica de la trombosis venosa profunda de los miembros inferiores. ¿Qué hay de los factores de riesgo en trombosis venosa profunda? Hoy sabemos que está demostrado la importancia que tiene el reconocer la triada de Virchow, que está constituida por éstasis, por daño endotelial y por la hipercoagulabilidad, que a pesar de tantos años que han pasado desde que Virchow la describe, no ha perdido vigencia. Y hoy podemos hacer una clara correlación de los hallazgos de la fisiopatología alrededor de la trombosis venosa profunda, orientada con cada uno de estos elementos que conforman a la triada. Si bien es cierto que cada uno de estos elementos puede coexistir de acuerdo a ciertas características, hay algunos que están muchísimo más probados, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cirugía abdominal, oncológica, un reposo en cama prolongado por cualquier motivo, por ejemplo, ahora que hubo la pandemia por COVID-19, que dicho sea de paso, asociada además no solamente a grandes periodos encamados porque los pacientes estaban conectados a un respirador, sino que estaba asociada también por la fisiopatología de la enfermedad a la respuesta inmune trombótica asociada a COVID. Bueno, pues también muchos pacientes de ellos desarrollaron trombosis venosa profunda o trombosis arteriales. Entonces, también aquellos pacientes que son sometidos a reemplazos articulares, que tienen un déficit articular y tienen que ser intervenidos y una parte del tratamiento pues, es sustituir con una prótesis, ya sea de la cadera o de la rodilla. Este tipo de pacientes también tienen una gran posibilidad de desarrollar trombosis venosa profunda. La edad avanzada es un factor de riesgo, los traumatismos, trombosis venosa profunda previa, hasta un 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda previa pueden desarrollar un nuevo cuadro de trombosis venosa. Entonces es una recurrencia. Pacientes con neoplasias o con el uso de anticonceptivos también es un grupo también que tiene una alta posibilidad de desarrollar trombosis venosa profunda. Entonces, esto es algo que ya sabemos. ¿Qué importancia tiene la anatomía con ese tipo de reemplazos articulares de la cadera o de la rodilla, ¿no? Pero, ¿qué más sabemos al respecto de la trombosis venosa profunda? ¿Qué importancia tiene el conocerlo? O sea, en este caso el radiólogo está obligado al conocimiento lo más exacto posible también de todos estos hechos que modifican el entorno anatómico habitual y la fisiología normal. Desde un punto de vista clínico, el diagnóstico clínico de trombosis venosa profunda en muchos casos puede resultar impreciso porque los hallazgos clínicos son poco específicos y sensibles. La especificidad clínica es baja porque todos los síntomas o signos pueden ser secundarios a desórdenes no trombóticos. De hecho, más de la mitad de los casos con síntomas clásicos de trombosis no la tienen. Generalmente los datos clínicos del examen físico pues también en muchas ocasiones no son muy orientadores. La sensibilidad va de
60, 90% y la especificidad ronda el 20 al 70%, aunque los hallazgos clínicos no son cruciales por sí mismos, sí se sustentan con pruebas diagnósticas que son objetivas, de tal suerte que la posibilidad de diagnosticar confiablemente una trombosis venosa profunda aumenta. En pacientes con sospecha de trombosis venosa, el examen clínico incluye la inspección cuidadosa de las extremidades, la medida de la circunferencia, la comparación con la extremidad opuesta y la búsqueda, por ejemplo, el signo de Homans, este dolor típico de la pantorrilla al comprimirla, que tiene una sensibilidad cercana al 88%, pero una especificidad muy baja. Muy bien, entonces, ¿qué importancia entonces tienen todos estos hallazgos fisiopatológicos, ¿no? ¿Cómo es que se gesta una trombosis venosa profunda? Hoy sabemos que pues, pasa por varias fases. El diagnóstico, pues en muchas ocasiones requiere que nosotros echemos mano de metodologías que tengan como característica que es que brinden una gran cantidad de información anatómica, pero también funcional. Es cuando el ultrasonido adquiere un gran valor, entonces es por ello muy importante el afinar este tipo de modelos clínicos que orienten lo más certeramente a sospechar y llevar al paciente a un estudio de ultrasonido cuando este realmente sea necesario. Aquí hay algunos aspectos importantes que debemos de decir o que debemos de recordar. Y es que un trombo se forma exactamente igual de la misma forma que un coágulo. La formación de un coágulo es una respuesta homeostática que tiene un alto valor biológico, mientras que la formación de un trombo es un fenómeno siempre patológico. No olvidar que inmediatamente después de una lesión vascular, el coágulo hemostático se forma, pero sin ocluir el vaso y extenderse a lo largo de su. Además ocurre y se mantiene en el sitio y tiene tiempo necesario para ser luego reemplazado por tejido conectivo. Las venas profundas de la pierna tienen un bajo riesgo de embolismo pulmonar, porque se encuentran muy alejadas, desde un 5 a un 10%, pero en el segmento femoropopliteo el riesgo se incrementa de manera importante, hay un mayor riesgo de embolismo, por eso es importante iniciar su diagnóstico lo más pronto posible para iniciar el tratamiento anticoagulante y evitar la complicación asociada con tromboembolia pulmonar. Lo mismo sucede con la trombosis de la vena ilíaca. Hoy, afortunadamente, con el paciente, siguiendo una adecuada técnica, podemos explorar una buena parte de la vena ilíaca externa y cuando es necesario y que sospechamos, vemos alguna alteración en las características del flujo a color o de la respuesta a la compresión o la imagen en escala de grises, pues no nos quedamos con la duda y hacemos un abordaje a nivel del abdomen. O también lo podemos hacer, por ejemplo, en una mujer que así lo permite, una exploración vía vaginal para ver las venas ilíacas. Eso es importante. Esa posibilidad de elegir el transductor adecuado brinda un valor adicional al método. En el caso de la trombosis venosa profunda y el uso del ultrasonido, la utilidad, el objetivo radica en localizar el sitio y la extensión de la oclusión. Determinar las características del mismo, si este es agudo o es subagudo.
y ya lo habíamos mencionado en la charla anterior, evaluamos también la respuesta al tratamiento anticoagulante. De igual forma, podemos discriminar de acuerdo a sus características en escala de grises si es un trombo agudo o es un trombo subagudo, o estamos ante la presencia de un paciente en síndrome postrombótico. La última charla del día de hoy sábado habla sobre los aspectos ecográficos del síndrome postrombótico y viene a complementar la plática pasada de ecografía anatómica venosa, esta de trombosis venosa profunda. Y pues yo los invito a que hagan este recorrido virtual con la última charla. Volviendo al tema en particular, ¿qué tips son útiles para poder caracterizar de mejor manera el trombo y sus características? Algunas sugerencias importantes: ajustar la escala, la frecuencia de repetición de pulso y las ganancias a color. Usar filtros de pared bajo, orientar la caja de color de manera adecuada, ajustándolo al sitio que estamos explorando, y utilizar el transductor más adecuado, sin efectuar una compresión exagerada, siempre teniendo en mente que puede haber segmentos del trombo en diferentes fases, y una de esas fases puede ser una fase más aguda, donde el trombo no tiene adherencias parietales, sea más friable y capaz de desprenderse. Entonces, es otra de las características. Con respecto a las características de la caja de color, nosotros podemos tener errores si no orientamos la caja de manera adecuada, que a nivel femoral vemos la arteria femoral superficial y la vena femoral en su recorrido. Y este segmento sin color puede ser erróneamente interpretado como un defecto de color y un trombo. Pero si orientamos la caja de color en el sentido correcto, vemos que no hay señal color, porque lo está viendo de frente, lo está viendo hacia abajo, son 90 grados, y ahí queda, de acuerdo a la fórmula de Doppler, tiene más de 60 grados, por lo tanto, la adquisición no es la mejor y nosotros nos estaríamos equivocando. Entonces, al orientar la caja de color, pues vemos que sí existe flujo. Ahí es importante. Lo mismo sucede con otro segmento, donde en la confluencia movemos la caja de color en el sentido correcto, la ajustamos al área que queremos ver, con un filtro de pared bajo, con un PRF adecuado, con una caja de color y un ángulo de ataque manipulado a través de la maniobra punta-talón, vemos adecuadamente la vena femoral profunda, la vena femoral y la confluencia en su totalidad. Algunas de las características que ya vimos en la charla pasada, habla sobre las características utilizando Doppler espectral. El flujo es espontáneo, fásico, unidireccional y se suspende con la valsalva. Y se incrementa la respuesta o el retorno venoso durante la utilización de las maniobras provocativas. Al suspender la valsalva en la fase sistólica de la dorsiflexión y de la maniobra de Paraná, al igual que durante la fase sistólica de la maniobra de báscula
de la maniobra sucedánea de báscula. Y es así como lo hacemos. Y ya no hacemos aumentación. En el libro del doctor Pollack, de donde están tomadas estos esquemas, pues nos permite dejar en claro las características de una vena normal, la arteria y la vena. Siempre la arteria, las estructuras vasculares, en este caso las arteriales, nos permiten identificar más rápidamente a las estructuras venosas acompañantes. Recuerdan en la charla pasada, una vena acompaña a una arteria por arriba de la rodilla y generalmente dos estructuras venosas tibiales, por ejemplo, o peroneas, acompañan a una arteria tibial o peronea, pero arriba del muslo una sola. Entonces, una arteria con una vena se comprime íntegramente al hacer maniobra de compresión graduada, de compresión intermitente, secuencial, en eje corto. En eje largo vemos flujo unidireccional. Y con color, utilizando maniobras provocativas, vemos un llenado homogéneo del vaso. Eso es lo normal. La trombosis puede ser completa o puede ser incompleta. El trombo se origina en un punto del interior del sistema venoso, quizá en una zona de estancamiento como la región de la base de la cúspide valvular. Pero una vez formado el trombo, induce una trombosis adicional y como resultado de ello se propaga a lo largo de la luz venosa. En algunos casos la luz solo llena parcialmente, mientras que en otros se ocluye en su totalidad durante la fase aguda, que vamos a ver más adelante. ¿A qué me refiero? En un trombo agudo, la presencia de un trombo induce una respuesta inflamatoria en la pared adyacente al sitio de la trombosis. Entonces vemos así un trombo que ocupa una buena parte del lumen, que impide la compresión, que condiciona un defecto al utilizar Doppler color y por lo mismo la respuesta, el espectro no es el normal. Y en una trombosis que ha avanzado, que se ha extendido longitudinal y circunferencialmente, donde además, cuando hay trombosis más extensas, en respuesta a la presencia de un trombo se libera una enzima que se denomina plasminógeno, procedente de la... Este plasminógeno trata de lisar el trombo. En algunos casos el plasminógeno sí puede lisarlo por completo, en un periodo de a veces días o semanas, y no deja ningún rastro, pero en otros casos puede cesar el periodo inflamatorio, pero seguir la extensión del trombo en la base de de material todavía del trombo que no fue totalmente lisado, y hay material fibroso. Entonces, esto distiende el vaso, impide el retorno venoso, queda obstruido en su totalidad, no hay respuesta, no se puede comprimir, ni tenemos señal de retorno venoso. ¿Qué es lo que sucede? Se viene una serie de fenómenos que el segmento trombosado, evidentemente que ese retorno venoso busca alternativas, por lo cual es importante hacer una evaluación integral. A nivel del muslo, es importante la evaluación del calibre y de las características, en el caso, por ejemplo, si está trombosada la vena femoral profunda, las características de la vena femoral profunda, o las características de la vena circunfleja femoral medial. En el quehacer diario, bueno, ¿qué es lo que encontramos? Ya lo vimos, o sea, una compresión manual no satisfactoria.
Normalmente podemos encontrar sin compresión y con compresión. Con compresión se hace la compresión íntegra. Este signo tiene una alta sensibilidad y especificidad que ronda el 90 al 100%. La compresión. ¿Qué es lo que sucede a nivel del anillo de los aductores? Hay una transición del hiato hacia el compartimiento popliteo, en el que no vamos a ver a la vena femoral o la parte distal de la vena poplitea, y a través de esta maniobra bimanual en el que nosotros levantamos la musculatura mientras que hacemos optimización y compresión del segmento venoso distal de la vena femoral en eje corto y complementariamente en eje largo, podemos identificar un segmento todavía más allá del que veríamos sin hacer esta maniobra bimanual. Esto con la finalidad de detectar trombo en un sitio que en muchas ocasiones es un punto ciego. Entonces, pero cuando no hay señal, bueno, pues si hay un trombo lo suficientemente grande e importante, pues este puede estar localizado en varios segmentos. En el caso de la vena femoral puede estar, o de la vena poplitea puede estar en la vena poplitea y no encontrar retorno venoso, o puede encontrarse en la vena femoral, puede encontrarse a nivel de la vena femoral común. Entonces, pero hoy este tipo de maniobras ya no se hace, porque las características del trombo pueden ser variadas. Sí puede tener una parte subaguda, pero también puede tener porciones agudas. Por lo tanto, como lo mencionaba, trombos flotantes que sí tienen la posibilidad de embolizar. Entonces, utilicemos maniobras provocativas, exploremos a los pacientes de pie. Y encontramos, y el usar maniobras provocativas y no compresión, encontramos señal presente cuando el trombo no es completo, cuando es una trombosis venosa profunda que está parcialmente recanalizada. Entonces, y también podemos encontrar en algunos casos las colaterales principales, la colateralización asociada a un cuadro obstructivo trombótico. Esta parte ya la vimos, la utilidad que tienen las maniobras provocativas, y subrayo, la no utilización de la manipulación a través de la augmentación. Otra cosa importante, yo me tengo que familiarizar con las características clínicas del paciente. Podemos encontrar diferentes características. Flegmasia cerúlea dolens, flegmasia cerúlea alba. Podemos encontrar arrosariamiento de trayectos, particularmente cuando el afectado es el sistema venoso superficial en caso de tromboflebitis, que puede también tener muchas y diferentes características. Entonces, eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Entonces, pongamos interés en esta parte del aspecto clínico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay un cuadro de trombosis venosa profunda? Inmediatamente después de una lesión vascular, el coágulo hemostático se forma sin ocluir el vaso, ni extenderse a lo largo de su lumen. Además, ocurre y se mantiene en el sitio y tiempo necesarios para ser luego reemplazado por tejido conectivo. A su inicio, hay crecimiento y mantenimiento que pueden estar regulados en el tiempo y en el espacio. De esta manera, un trombo es un coágulo que se forma en un lugar y tiempo equivocados y que puede alojarse
en sitios muy particulares. En el caso de las venas, es cercano a las inserciones valvulares, ahí es donde inicia. Y sus manifestaciones clínicas dependen de la gravedad y la naturaleza del territorio obstruido. La trombosis es una obstrucción que puede ser local del flujo, segmentaria, multisegmentaria, eh, y de esta forma, pues, traduce consecuencias clínicas múltiples y diversas, que pueden tener una parte subaguda, una parte crónica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos ecográficos de la trombosis venosa profunda? Bueno, incremento en el calibre de la vena, es algo que tenemos que evaluar, la ecogenicidad del trombo, la recanalización del lumen, la irregularidad y engrosamiento parietal. Esto sucede generalmente en fase de síndrome postrombótico y la presencia de colaterales venosas, ¿no? Un trombo agudo es aquel que va de días hasta más o menos un par de semanas. ¿Qué características tiene? Tiene baja ecogenicidad, puede ser tan hipoecoico o tan anecoico como el lumen del vaso, por lo tanto, puede que nos pase desapercibido de primera instancia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Compresión. Compresión gradual, compresión intermitente y secuencial. Eso es lo que tenemos que hacer. En eje corto siempre. El trombo gana calibre. El vaso gana calibre. Al utilizar maniobras provocativas, pues estas son negativas porque no hay respuesta. Está ocluido cuando está totalmente ocluido, o la respuesta es anormal. El color y el espectro son anormales, dependiendo si el trombo es completo o es incompleto, la trombosis. Que podemos encontrar circulación colateral y un trombo flotante, particularmente en la ingle es muy evidente cuando se forma en esa parte, porque tiene un flapeo el trombo, ¿no? Y a nivel de la pantorrilla, ven las características de este trombo a nivel de las venas gastrocnemias. Tiene las características que les acabo de mencionar. O sea, el trombo es sumamente hipoecoico. Pero ¿qué llama la atención? Que es un vaso con un calibre normal, que no se puede comprimir si yo hago compresión, que si le pongo color no vamos a encontrar respuesta con color, que visto en escala, en eje corto, y si lo vemos en eje largo, vemos en su interior algunas áreas ecogénicas dispersas en diferentes segmentos. O sea, no tiene el mismo calibre aquí la vena gastrocnemia que aquí, ni las características al caracterizar el trombo, lo cual habla de que empieza una fase subaguda, está en una fase, en un estadio agudo en un sitio y subagudo en otros. Es exactamente la característica que yo les mencionaba, que podemos encontrar un trombo con diferente edad. Entonces, miren las características nuevamente, distiende, ahí está asociado a un discreto incremento de la pared porque hubo un proceso inflamatorio asociado. Sin compresión y con compresión es exactamente lo mismo. En muchos casos, despierta dolor. En muchos casos, si yo pongo la caja de color, hay hiperemia. Y es cuando el paciente dice, me duele. Es cuando el paciente tiene Homans positivo. Porque puede pasar una fase que sigue avanzando, está en una fase subaguda y el Homans no es tan claro. Venas peroneas que regularmente, dos venas acompañan una arteria y no tienen este calibre. Aquí lo primero que llama la atención es el calibre. Venas peroneas, venas tibiales. Y una trombosis subaguda tiene más de 2 semanas. Aquí, características del trombo que lo hacen muy particular. Uno de ellos es las características de la adherencia. Es un trombo que tiene adherencias parietales y está más fijo a las paredes del área. Tiene mayor ecogenicidad, es un trombo más heterogéneo, tiende a ser más ecogénico. La distensión venosa, la fase aguda pasó, entonces parte del trombo está sustituido por tejido fibroso. Hay menos distensión venosa.
hay recanalización del flujo. Y podemos encontrar colateral siempre y cuando hagamos las adecuadas modificaciones a los parámetros del equipo. Bajar el PRF, modificar la escala. Entonces, optimizar, en una palabra, la imagen en color para poder discriminar estos hallazgos hemodinámicos. Entonces, en la trombosis subaguda ya vemos las características. La distensión es menos, el trombo es más heterogéneo. Podemos encontrar algunas áreas que empiezan a recanalizarse. Aquí, por ejemplo, este paciente con 15 días de tratamiento anticoagulante, sí, está el trombo efectivamente. En escala de grises parecería que no hay muchos cambios. Sin embargo, es esta exactamente la misma. Con color vemos las áreas claramente que están recanalizadas. Esto sin siquiera tocar al paciente, me refiero a hacerle ningún tipo de maniobra de compresión externa. No le pedimos al residente que lo manipule, al auxiliar, a un enfermo, no, nada. Solamente dorsiflexión de los dedos del pie, maniobra de Paraná, siempre ayudados por alguien, y estos son los resultados. Esto es lo que encontramos, recanalización. Y aquí ya sabemos también, estamos de la mano de la evaluación del tratamiento anticoagulante. Eso es lo que estamos haciendo. Otro caso, hacemos optimización de la imagen de color, orientamos la caja de color en la orientación que tiene el vaso que estamos explorando, el ángulo de ataque menor a 60 grados y vemos claramente la recanalización periférica del vaso en toda una buena extensión y ya hay retorno venoso. Empieza a existir retorno venoso. El trombo está bien adherido. Encontramos respuesta venosa que transcurre por debajo de la línea de base. Y de esto no voy a hablar mucho, de la trombosis en alguna literatura denominada trombosis venosa crónica, que más bien se denomina hoy síndrome postraumático, donde hay material ecogénico intraluminal caracterizado o que nos habla más bien de la presencia de sinequias intraluminales, cordones fibrosos, reflujo porque hay daño valvular. Y esto es lo que sucede. Aquí podemos claramente diferenciar la arteria de la vena, de una vena con un engrosamiento importante de sus paredes. Y sin lugar a dudas, o sea, no hay punto de comparación. Este tipo de metodologías son metodologías que brindan una gran cantidad de información anatómica y funcional y algo, todavía mucho, de mayor valor es la posibilidad de ver en tiempo real los fenómenos que se están gestando y hacer una evaluación utilizando Doppler espectral. Eso es importante. Entonces, en un paciente con trombosis venosa aguda, esta trombosis venosa aguda puede, si es muy agresiva, si es muy extensa, si el paciente tiene factores de riesgo, si no lleva a cabo el tratamiento de forma correcta o desafortunadamente no tiene acceso a servicios de salud. Esta trombosis venosa aguda, cuando son muy agresivas, pueden condicionar deterioro orgánico por destrucción valvular y esta destrucción valvular condicionar deterioro funcional por la presencia de reflujo y el reflujo
dar como resultado hipertensión venosa. Y esta hipertensión venosa, deteriorar el sistema venoso profundo y el paciente desarrolla insuficiencia venosa profunda y cambios postrombóticos. Y así lo vemos. Ahora, también un porcentaje importante de pacientes que tienen trombosis venosa profunda desarrollan por origen postrombótico daño las venas perforantes, hasta de acuerdo a la literatura que se lea, se habla de que la mayor parte de las afecciones del sistema venoso perforante son de origen postrombótico, 20-30% según la serie que leamos. Pero también es importante, durante la exploración de las venas perforantes, discriminar cuáles son perforantes directas y cuáles indirectas, porque las manifestaciones clínicas son totalmente distintas. Mientras que las perforantes directas causan cambios tróficos, el deterioro por reflujo en venas perforantes indirectas causa varices secundarias. Y hay algún otro tipo de alteraciones venosas asociadas por fibrosis de la pared, como puede ser el linfedema. Y ahí la situación ya se complica. Y se complica mucho. Porque hay alteraciones extravenosas que pueden ser, algunos de ellos dermatológicas y musculares articulares. De hecho, en estas nuevas evaluaciones de la o refinamientos de la clasificación de SEA, se habla de que el grado máximo hoy aceptado es C6, pero hay propuestas para poner un grado C7 a aquellos pacientes que tienen anquilosis tibio-astragalina, porque tienen afecciones articulares, musculares y dermatológicas asociadas a deterioro también articular. Entonces, un C7. Y eso haría referencia a esa propuesta de la clasificación de SEA. Entonces, bueno, en el síndrome postraumático, pues vemos esto, engrosamientos focales. Pero aquí, esto del síndrome postraumático hay que ser muy acuciosos en la exploración. Son hallazgos muy sutiles los que vemos. Por ejemplo, eso no es una vena normal. Esa es una vena que está parcialmente recanalizada, que el resto, claro, tenemos que tener antecedentes del paciente. El resto son cambios postrombóticos, engrosamiento de la pared, trayectos fibrosos intraabdominales que se ven como defectos, pérdida de la distensión, modificación en los valores o en el patrón elastográfico cuando utilizamos elastografía. En la evaluación complementaria de estos pacientes donde resulta muy útil. Y claro, el deterioro valvular. Y el deterioro valvular puede ser destrucción, puede ser disfunción y por lo tanto reflujo. Y podamos ver complejos valvulares congelados, que no se mueven en la parte del sistema venoso superficial o en el profundo, en este caso un paciente con tromboflebitis. Entonces, gran hipertensión venosa, grandes trayectos venosos, porque los ejes safenos están comprometidos, se abren trayectos que tratan de compensar. La lisis completa del trombo se produce solamente en un 20% de los casos. Un año después de la trombosis venosa profunda, muchos pacientes pueden presentar reflujo, esto lo dice el doctor Joseph Pollack. En el sistema venoso superficial, el trayecto más afectado de la safena mayor hasta un 25%. Y estos datos para el sistema venoso profundo. Si ustedes ven, hay una diferencia importante entre la parte del complejo popliteo y la ingle. Por eso es muy importante la evaluación de todos los elementos que contiene el complejo popliteo, incluyendo las perforantes popliteas, y de ahí toma un gran valor hoy que en los pacientes con recurrencia varicosa estos pacientes puedan ser llevados a tomografía multicorte como un método adicional y complementario a los hallazgos del caso.
Ya hablamos en la charla pasada respecto de la importancia que tiene el conocer las características, la disposición, la presencia constante en qué sitio de las válvulas venosas, qué características tienen, dónde hay más, cuál es la importancia de su evaluación. A nivel de la unión safeno-femoral, los diferentes patrones cuando hay incompetencia de la unión safeno-femoral. Entonces, ¿y cuál es su correlación con respecto a la fisiopatología? El deterioro valvular, la incompetencia, la irregularidad, la elongación, el engrosamiento, la rémora, el reflujo, el patrón que tiene ese espectro, porque de eso se habla mucho. Es importante medir cuando hay reflujo. El tiempo de reflujo es lo que le interesa al angiólogo. El tiempo de reflujo y el tipo de morfología que tiene ese espectro. Y es muy diferente la evaluación para el sistema venoso superficial y el límite al cronometrarlo en el sistema venoso superficial, en el profundo y el perforante son enteramente diferentes. Entonces es importante hacer ese tipo de evaluaciones tratando de echar mano de la totalidad de los aspectos técnicos con los que yo tengo en el equipo. Me puedo cambiar de preset a un preset en el que me permita ver no tanto la vena, sino más el tejido superficial y me va a permitir cambiar los valores en la escala de grises, pero yo ver con más detalle lo superficial. Y me regreso nuevamente. O modificar un preset y hacerlo de acuerdo a mis necesidades. Y la optimización importante, la optimización con color y con espectro. En el 60% de los casos hay daño valvular permanente, en caso de trombosis venosa profunda, multisegmentaria. Y esto sucede, por ejemplo, con maniobra de Valsalva. Esta es la arteria femoral, esta es la vena femoral. ¿Están igual? Reflujo, flujo bidireccional. Eso es lo que tenemos, flujo bidireccional, y aquí podemos compararlo a la arteria con la vena. Tienen la misma orientación los caudales. Aquí seguramente es de mayor velocidad y lo sé por la intensidad en el tono del color. Los morfotipos en muchas ocasiones se repiten y yo tengo que estar familiarizado con esto. Y llevado a la práctica yo puedo hacer exploraciones complementarias a nivel abdominal, como en este caso. Encontramos a la arteria ilíaca y un trombo a nivel ilíaco. Seguimos el trombo y un trombo a nivel ilíaco. Utilizamos color, utilizamos angiodoppler, modificamos las características de la caja para poder documentarlo. Exploramos el abdomen. Entonces, esto de la mano siempre, que a forma de ejercicio tenemos que habituarnos a hacer. Concluir en los hallazgos y utilizar siempre la clasificación de SEAP para dejar más claros los hallazgos que encontramos. Que sea una exploración que realmente tenga un impacto, que tenga una utilidad práctica para el angiólogo. Si nosotros lo acostamos al paciente, si no utilizamos todos los recursos que tenemos, si no nos familiarizamos, ellos lo están haciendo y lo van a seguir haciendo en la medida que nosotros despreciemos estas metodologías. Esta es la gran epidemia en los países desarrollados, la insuficiencia venosa. Muchos de ellos como consecuencia de trombosis venosa profusa. C1, C2, edema C3, cambios por lipodermatoesclerosis e hiperpigmentación C4. Y las úlceras
típicamente venosas en el tercio distal de la pierna. Que puede haber tenido otras, C5 y C6. Y son las características de lo que les decía yo de la anquilosis ilioastragalina, como la extremidad derecha tiene una adecuada movilidad. Vean las características de la izquierda. Poco se mueve, vistos desde el otro lado. La movilidad queda restringida. El paciente flexiona y extiende el tobillo derecho en una forma completa. Pero vean las características clínicas. La levanta, pero la movilidad está restringida. Por lo tanto, el retorno venoso se ve modificado. Y perennemente el deterioro se incrementa más si el paciente no es visto por la persona correcta y evaluado por el angiólogo. Entonces, estas son las características de la clasificación de SEAP, el C1, 2, 3, 4, 5, 6. La E, la A y la F, o la PEP, porque está en inglés, de Physiopathology. ¿A qué se refiere esto? Ya lo hemos platicado en otras charlas, seguramente ustedes ya lo han revisado. Yo los invito a que pues, lo sigan utilizando, lo sigan haciendo, se sigan familiarizando. Y las limitaciones, como todo método, pues tiene limitaciones. Se requiere experiencia del operador, puede resultar difícil la evaluación de la vena ilíaca y de las venas de la pantorrilla, sí, pero si yo pongo al paciente de pie, esto va a mejorar. Si utilizo transductores convexos, si me familiarizo con la historia natural de la enfermedad y con el sentido común, debemos de tratar de hacer una diferenciación entre la trombosis venosa profunda aguda y de la aguda recurrente o el síndrome postrombótico. Por lo tanto, esto no se hace en 10 minutos. Habrá quienes no están convencidos de querer hacer la evaluación de un paciente de esta naturaleza, pero estos son los pacientes que vemos a diario, o pacientes que ya fueron sometidos a algún tipo de cirugía o procedimiento. Tengamos siempre en cuenta las variantes anatómicas. Y en esta toma de decisiones, ante la sospecha clínica de trombosis venosa, o sea que primero, desde el punto de vista clínico, el médico de primer contacto o el angiólogo o el internista categoriza los test de probabilidad. Y de acuerdo a esto, pues lo queda ya clasificado como de bajo, mediano o alto riesgo. En un paciente que tiene alto riesgo, porque tiene factores de riesgo, porque tiene signos y síntomas, y un test de Wells con alto puntaje, pues el paciente dice, ya ni le hago dime, vámonos directo al ecodoppler. Si es negativo, bueno, tratamiento anticoagulante. ¿Por qué? Porque tiene factores de riesgo, porque tiene signos y síntomas. Y el método no es 100% eficaz. Si es negativo, se descontinúa el tratamiento, pero si es positivo el Doppler, pues continúa con el diagnóstico. El diagnóstico se sustenta en base a los hallazgos, medicina basada en evidencia y el tratamiento continúa. Y continúa su evaluación con el médico tratante. No olvidar la importancia de hacer este tipo de evaluaciones y estar familiarizados con esta parte también del dímero D. El dímero D es un producto de la degradación de la fibrina y se define su determinación mediante la técnica de ELISA, como positiva cuando alcanza valores por arriba de 500 nanogramos por mililitro. Tiene una alta sensibilidad, aunque la especificidad no es mucha, pero el valor predictivo negativo ronda el 98%. Entonces, consideremos siempre esta parte que durante la exploración en la técnica hagamos siempre comprensión. Y las complicaciones, ya no me tardo mucho en esta parte, la complicación potencial y de mayor riesgo que incrementa la mortalidad de estos pacientes, que es que esto se complique, la enfermedad tromboembólica que inicia en las piernas como trombosis venosa profunda
termine con tromboembolismo pulmonar. Es la obstrucción parcial o completa de una arteria o arterias pulmonares como consecuencia del embolismo, de la migración de un coágulo formado en los miembros pélvicos. Es la complicación más frecuente de las cirugías selectivas. Es la causa más frecuente de muertes hospitalarias prevenibles. Se presenta de manera muchas veces silenciosa. Tiene una alta mortalidad, llega hasta el 50%. Su incidencia va de 60 a 70 casos en 100,000 habitantes. No se piensa en trombosis, en tromboembolismo pulmonar, por lo tanto, en muchos casos no se previene. Y se suceden una serie de fenómenos que terminan con la vida del paciente. Eso es lo que sucede. Hay un aumento de la poscarga, dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia, activación de neurohormonas, inflamación del miocardio, isquemia del ventrículo, aumento de la poscarga, perfusión disminuida a nivel coronario, una disposición menor al oxígeno, un shock cardiogénico, hipotensión y muerte del paciente. Un recurso importante en los departamentos de urgencias es la placa de tórax, que se ha utilizado durante mucho tiempo. La radiografía de tórax puede mostrar signos que pueden sugerir la existencia de tromboembolismo pulmonar, pero son muy inespecíficos, como puede ser la presencia de derrame pleural, abombamiento del cono de la arteria pulmonar, imágenes de atelectasias por oligoemia, y pueden ser muy sutiles este tipo de hallazgos, pero también puede ser normal. El paciente tenía tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, hoy por hoy, y con la mayor disponibilidad, afortunadamente, de equipos de tomografía multicorte, tenemos la posibilidad de hacer este tipo de exploración con tomografía multicorte y obtener estas imágenes con diferentes filtros. En segundos se tienen los resultados, las imágenes disponibles. El examen de tomografía de angiotomografía multicorte es el examen con mayor rendimiento porque tiene una sensibilidad de 83% y especificidad de 96%, por lo que se considera como el examen de referencia para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Las reconstrucciones favorecen en gran medida el diagnóstico y la posibilidad de hacer evaluaciones muy completas. Entonces, ¿qué podemos decir del Doppler venoso en las piernas? Y su correlación con todo este tipo de complicaciones a las cuales no queremos llegar, pues que es el método de elección en trombosis venosa profunda. Y en trombosis femoropoplítea, que tiene pocas limitaciones y una alta confiabilidad, permite hacer diagnóstico diferencial con situaciones que lo simulan. Rápidamente para terminar, es un paciente de 28 años de edad con trombosis venosa profunda del miembro pélvico izquierdo. Tiene ese antecedente, trombosis venosa profunda, miembro pélvico izquierdo, femenina, en la tercera década de la vida. Inicia 2 semanas antes con dolor y tumefacción del miembro pélvico del lado derecho y un dímero D de 920. Rápidamente, aquí se las muestro para terminar. Un defecto, falta de compresibilidad, defecto de llenado a nivel femoral, parcialmente recanalizado, a nivel inguinal. Vamos al abdomen, identificamos la aorta, la cava con un defecto intraluminal, distensión. Miren la cava. Cómo se pueden extender este tipo de
de trombos y se pueden complicar. En conclusión, podemos decir que, muy similar a las conclusiones de la charla pasada, que el ultrasonido Doppler color tiene una alta sensibilidad y especificidad, que es operador dependiente, de bajo costo, fácilmente reproducible, accesible, no invasivo, pero requerimos seguir efectuando estas exploraciones con el paciente en bipedestación y utilizando maniobras provocativas, de la mano de un conocimiento cada vez más exacto de la anatomía, cada vez más una técnica más depurada para poder identificar variantes anatómicas, para ver hallazgos muy sutiles y de la comunicación estrecha con el angiólogo. De esta forma, ¿verdad?, mejoraremos sin lugar a duda nuestros resultados. Yo les agradezco mucho su atención y más tarde los espero en la última charla donde platicaremos sobre síndrome postrombótico. Muchas gracias.